está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. La gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó. Aleluya, vamos a la gloria. Aleluya. La gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó. Gloria a Dios. Aleluya, 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 la gloria bajó. Gloria a Dios. De vida que fluye en mí, hacia el cielo andar, al cautivo vida de la bendición. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el cielo al poco andar, al cautivo vida de la bendición. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, aleluya, hacia el cielo al poco andar, al cautivo vida de la bendición. Alguien tiene que dejar salir ese río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí, gloria a Dios, hacia el cielo al poco andar, al cautivo vida de la bendición. Hay un río de vida que fluye en mí, gloria a Dios, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye, hay un río de vida que fluye en mí. Gloria a Dios, hay un río de vida que fluye en cada uno de nosotros en esta iglesia. Aleluya, es un río de vida que fluye sobre nosotros y es del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Tú eres el que hace camino, Señor. Tú abres los caminos, Padre amado, aleluya. Gloria a Dios. Debemos mover. Te adoraré. Gloria a Dios. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aleluya, gloria a Dios. Aquí estás, debemos mover. Sí, Señor, sí, Señor. Te adoraré. Aleluya. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Aleluya, gracias, Señor. Te adoraré. Gloria a Dios. Te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gloria, gloria, gloria a Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, soltando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
Señor, aleluya, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aleluya, gloria a Dios, te sigo adorando, Señor. Aleluya. Sanando mi corazón, Te adoraré, te adoraré. hoy y siempre te amo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres tú, Señor, aleluya. Milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. así Eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres Así eres tú, Señor. Tú abres camino, Padre, aleluya. Donde no hay camino, tú los abres, Señor. Tú eres Dios Todopoderoso, Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Así eres tú, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, bendice a la iglesia, bendice a cada uno de nosotros, Padre, alaba, bendice a los pastores. Porque así eres tú abres camino, Padre. Tú abres camino, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es tu nombre, Señor. Poderoso es tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque tú abres el camino para nosotros. Oh, gloria a Dios. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aleluya. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Vamos arriba, adorándolo. Siempre estás Gloria a Cristo. siempre estás. Alábalo, alábalo que Él vive. Que no lo pueda ver, está orando, Padre amado. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gloria a Dios, aleluya. Milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, gloria a Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, gloria a Dios. milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. solo así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Así eres tú, Señor. Gloria a Dios. El hacedor de caminos, Padre. Donde nosotros no vamos a dejar el camino. Donde el Jesús no va a dejar el camino. Tú abres, Señor. Y abre el camino para ti, Señor. Para que nosotros entremos en tu gloria. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre amado. Vamos a la lectura de la palabra de hoy. Y la palabra de hoy se encuentra en el libro de Génesis,
En el libro de Génesis, capítulo 22. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí es cuando Dios ordena a Abraham un sacrificio, que sacrifique a su hijo. ¿Usted se atreve a sacrificar a su hijo? Mire, vamos a leer el capítulo 22, pero no completo, vamos a saltearlo. Mire, vamos a leer del 1 al 2, y del 2 vamos al 9. Ok. 9, 10, 11, 12, 13, y del 13 subimos al 15, 16, 17 y 18. Amén, bendito. Gloria a Dios. Aleluya, amén. La palabra se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí brincamos al versículo 9 del mismo capítulo, y dice la palabra: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí brincamos al versículo 16 del mismo capítulo. Perdón, al versículo 15 del mismo capítulo. Y llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Y qué bueno, Padre, que Abraham fue bien obediente. Si no lo estuviéramos aquí nosotros ahora, no fuéramos hijos de Dios, pero por la obediencia de Abraham estamos aquí alabando y somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, por eso vamos a hablar de lo que son los mandamientos, de lo que son, de que son los mandamientos, de que son los estatutos, ¿verdad? Pero vamos a hablar en algo particular también sobre este asunto de lo que es la muerte. El Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros y yo le doy gracias a Dios porque, hermano, dice la palabra que es al que cree que todas las cosas le son posibles. Amén. Dice la palabra que, verdad, que Dios bendice a sus hijos que están en obediencia. Y nosotros hemos llegado este día para glorificar y bendecir el nombre de Dios. Y vamos a leer la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos del 22 al 28. 22 años. 22 al 28. Libro de Hebreos, capítulo 9, versos 22 al 28. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así.
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Se pueden sentar, Gloria hermano. a Dios, aleluya. Y quiero hacer énfasis una vez más en este verso 27 que dice, y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios es bueno y Dios es maravilloso, hermano. Este evento de la lectura de la palabra, ¿verdad?, que tenemos con Isaac y con Abraham y con Isaac, nosotros es como una vivencia de lo que vamos a hablar esta noche. Este tema o este título tiene por título, ¿verdad? Esta prédica tiene por título El día de tu encuentro con tu Creador. Y entonces, como en Abraham, en la historia que acaba de leer el hermano, ¿verdad?, nosotros nos damos cuenta que ahí va a haber un sacrificio, y que hubo en realidad un sacrificio, y que hubo derramamiento de sangre. Y de esto yo le quiero hablar hoy en esta tarde, porque nosotros, el ser humano o la raza humana, va a llegar un día, o tiene establecido un día, en donde vamos a morir. Nosotros vamos a partir de esta tierra, y no importa si usted es cristiano o si usted es de los que no ha entregado su vida a Cristo. Nosotros sabemos el día de nuestro nacimiento y lo celebramos, y cada día que tenemos un año más de vida lo celebramos y hacemos actividades o fiestas o festejos, ¿verdad?, importante, porque cada vez que llegamos a una edad importante para nosotros, como son los 15 años que cambiamos de niña a mujer, o los 30 que nos hacemos maduros, o los 21 que tenemos, ¿verdad?, más libertad, los 60, los 50, los 80, cuando llegamos a una fecha para nosotros importante o primordial en nuestra vida, nosotros lo celebramos. Amén. Y todos estos eventos nosotros los conocemos porque son momentos que vivimos en la vida, en el presente. Pero usted sabe que la fecha de vencimiento de usted y de mí está dispuesta por el Señor. No conocemos el día, ni la hora, ni el motivo por el cual nosotros vamos a partir de esta tierra. Pero sí, como acabamos de leer, ¿verdad?, en el verso 27, que está establecido la muerte, y después de esta muerte viene un juicio. Y yo quiero en esta tarde dejarles saber, hermano, que el precio ya está pago. Cristo Jesús pagó el precio de su entrada a los cielos, a la presencia de Dios y a estar en comunión y armonía con Dios. Porque la paga del pecado, dice la palabra, es la muerte. Y también la palabra dice en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta versión es la versión de la Biblia de las Américas. Nosotros
vamos a morir, pero si usted muere en Cristo, usted muere una vez, vivirá dos veces porque vivirá en el mundo terrenal, en este round natural, pero también en el espiritual va a estar vivo y va a estar lleno de gozo porque vamos a estar delante de la presencia del Señor. Mas sin embargo, si usted no conoce a Dios, si usted no ha entregado al Señor su vida, si usted no ha aceptado el sacrificio de la sangre de Cristo para usted, déjeme decirle que usted va a vivir una vez en este mundo natural o terrenal, pero va a morir dos veces porque va a tener una muerte espiritual y va a tener la muerte física. Porque no hay hombre que haya escapado de la muerte. Este appointment o esta cita divina que usted tiene, la estableció el Dios soberano. Dios cuando crea al hombre, lo crea para que viva en eternidad. Mas sin embargo, por el pecado, y acabamos de leer, ¿verdad? En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1, y en el libro de Romanos, que también nos habla que la paga del pecado es la muerte, que entra la muerte al hombre. Y ya sabemos que fue por el pecado de nuestros padres originales. Eso se encuentra en los primeros capítulos del libro de Génesis, si lo quiere investigar. Pero para referencia de nosotros, vamos a entrar en que el hombre necesita de Cristo. Hay unos libros, dice la palabra, en el libro de Apocalipsis, y eso lo encontramos en el capítulo 20, si leemos los versos del 12 al 13, del 12 y 13, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay unos libros. Los libros van a ser abiertos. Y hay un juicio eterno que estableció Jehová, porque Dios es un Dios soberano, Dios es rey. La palabra declara que Dios es Rey de reyes y Señor de señores, que sobre Él no hay nadie mayor. Y Él ha decretado o ha declarado, ¿verdad?, que el hombre se va a presentar delante de Él. Es de usted y de mí la responsabilidad de presentarnos delante de nuestro Padre, porque aceptamos a Cristo y la culpa de su pecado y el mío está bajo la sangre de Cristo por el sacrificio de que Él dio su vida, porque la vida, hermano, la vida se paga con vida, porque usted no sabe, pero dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿verdad? Como no hay remisión de pecado sin derramar la sangre y la vida está en la sangre, para que usted sea salvo, usted tiene que estar guardado en Cristo. O sea, el sacrificio por el pago del pecado que hizo Cristo al morir en la cruz y derramar toda su sangre, nos limpia a nosotros de pecado. Pero si usted no toma eso para usted, para su vida, usted definitivamente va a morir dos veces. Y usted va a estar separado de Dios, porque otro significado de muerte es separación. Separación del cuerpo y del espíritu, que es cuando, ¿verdad?, morimos y vamos a la tierra donde nos entierran, en el ataúd para adentro, en los 7 pies que abren, ¿verdad? O también en la separación que nosotros tenemos de Cristo o de Dios, que pasó cuando entró el pecado al mundo, al hombre. Cuando entra el pecado al hombre y se manifiesta en el mundo, hermano, hubo una separación. Esa intimidad que tenía Adán con Dios se pierde porque se rompió. El hombre espiritual o el espíritu de este hombre se rompe y también es una separación. Pero hay otra separación que es eterna, que si usted antes de morir, usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, no se ha verificado o no se ha asegurado de que su nombre esté en el libro de la vida, y lo vamos a leer dentro de unos minutos, usted irremisiblemente va a ser separado por la eternidad delante del Señor. Y Dios no ha establecido el lugar de condenación o el infierno para el hombre. Esto fue creado
para Satanás y sus ángeles. Pero si nosotros no estamos escritos en el libro de la vida, si nosotros no le hemos servido a Dios en obediencia a su palabra, hermano, no es de Dios. El hombre no tiene excusa. El día y la hora de la muerte suya y mía está establecida en la palabra de Dios. Y este appointment no se puede excusar. Este appointment no se puede cambiar. Y este appointment no puede de ninguna forma y manera, ¿verdad?, ser cancelado. Usted va a llegar allí. Pero Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Déjeme entrar en el libro de Génesis, de Apocalipsis, perdón. Y vamos a leer, ¿verdad?, en el capítulo 20, los versos 12 y 13, y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermano, compañero, creyente, hombre de Dios, persona que no tiene un conocimiento de Cristo, usted y yo, no importa en dónde estemos, vamos a ser juzgados por Dios. La palabra declara que la obra de Dios, la presencia de Dios, la naturaleza la demuestra. La palabra nos dice que en la palabra de Dios, nosotros, el que es la Biblia, nosotros vamos a conocer la verdad, y esta nos va a hacer libre, esta nos va a enseñar. La palabra nos dice en el libro de Timoteo, el segundo libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, yo quiero entrar allí porque aunque nosotros, ¿verdad?, yo les quiero decir que este verso que nosotros usamos en hebreo nos habla a nosotros de cómo el Señor, ¿verdad?, ha obrado a favor de nosotros y cómo es ese sacrificio de la sangre. Pero déjeme ir aquí a Timoteo y después llegamos a explicar qué fue lo que pasó con esos dos tabernáculos y lo que pasa. El segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos va a llevar a ser hombres y mujeres maduros en Cristo, en Dios, conociendo lo que Él desea de usted y de mí para ser agradables a Dios. Y todos sus mandamientos son buenos, son fáciles, son para edificación de nosotros, porque en Dios todo es bueno y perfecto, hermano. Aleluya. No es para que nosotros nos falte nada, pero dentro de esto dice la palabra que nos enseña. ¿Por qué Dios nos enseña por medio de su palabra? Para que seamos perfectos. Por eso yo quiero traer en referencia 3 personajes que nos enseñan a nosotros lo que Dios va a hacer o cómo nosotros llegamos delante de la presencia de Dios, para que nosotros entendamos que el destino que Dios ha establecido desde un principio es la salvación de nuestras almas, que no muramos ni que nos perdamos, sino que estemos delante de su presencia. Por eso Dios nos enseña. Pero mire lo que dice la palabra, y ahí es que vamos a entrar ahorita en lo de capítulo 9 del verso de Hebreos.
los versos que leímos, porque yo quería establecer en el verso 27 que nosotros vamos a morir y que va a haber un juicio. Pero si nosotros empezamos desde el verso 22, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay una comparación entre lo que hizo Cristo y lo que ha hecho el sumo sacerdote. Primeramente, nosotros nos vamos a dar cuenta que cada vez que moría el sumo sacerdote tenía que salir otro de esa misma genealogía o de esa misma tribu. Mas sin embargo, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. La otra, el otro aspecto de esta narrativa, de este capítulo, es que el hombre presentaba la sangre de los machos cabríos, de los animales, ¿verdad?, en una copia o una imagen de lo que de la semejanza del templo que hay en los cielos. Un templo que no fue hecho por mano de hombre, que no está corrompido porque está al servicio de Jehová. Jehová lo creó, y esto es lo que nosotros vemos en la tierra. Pero en verdad el sacrificio perfecto fue ofrecido en los cielos con la sangre de Cristo para la remisión de los pecados, porque era una figura de lo que se iba a hacer en el tiempo en que Cristo se manifestó. Y es perfecto, porque este hombre tenía que llevar la sangre de otros y la sangre de él mismo para poder ser justificado, y eso era algo anual. Mas sin embargo, Cristo, por ser perfecto y ser 100% Dios y 100% hombre, presenta su sangre delante del altar perfecto de Dios en los cielos, y es un sacrificio o es una redención eterna, hermano, para siempre. Cristo no tiene que morir muchas veces. Él hizo el sacrificio por usted y por mí y redimió a los que habían muerto antes de su presencia, y de lo que estamos después de que Él ha subido al cielo, porque acuérdense que Él murió y derramó toda su sangre para la remisión de los pecados. Pero al tercer día, porque fue agradable al Padre y fue un sacrificio y una ofrenda viva que agradó a Dios, Él de la muerte resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, porque fue agradable a Dios. Y aparte de que está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra que se le dio toda autoridad, todo dominio, todo poder, y que tiene un nombre sobre todo nombre, y se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, para la gloria y honra del que vive y reina por los siglos. Porque el plan de Dios siempre ha sido que el hombre, usted y yo, vivamos delante de su presencia libres de pecado, hermano. Y la sangre de Cristo hace eso por usted y por mí. Pero somos nosotros quienes tenemos que decirle al Señor: Señor, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que he pecado delante de ti, y yo necesito un redentor. Y la palabra redentor es simplemente el que pagó o el que nos rescata de la esclavitud. Es una forma sencilla de decirlo: el que pagó, o el sustituto de usted, el que pagó por usted y lo limpia de su pecado. Pero es menester de que el hombre el ser humano, el hombre y la mujer, lleguemos a un momento en nuestra vida, nos arrepintamos de nuestros pecados y declaremos a Dios que nos perdone, confesando nuestros pecados para ser redimidos, y que nuestro nombre entonces sea escrito en el libro de la vida. Es usted y soy yo lo que tenemos que hacer y tomar esa decisión. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, y ahora, después que hablamos de la particularidad de este evento que leímos aquí en el libro que leímos en el libro de Hebreos, quiero entrar a decirle pues el significado de lo que es un decreto. El decreto es un edicto o es un mandamiento, y estos son, ¿verdad?, sinónimos. El decreto es una resolución
o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. Lo primero que nosotros vamos a ver es que es una decisión que toma una persona con autoridad. No es cualquiera que puede decir un decreto, de una magnitud tan grande de que todo ser humano tiene un día de expiración o de muerte y se tiene que presentar delante de mí. Para usted hacer esa declaración o dar ese decreto, porque el decreto también puede ser una declaración, usted tiene que ser una persona con autoridad. Y el único que tiene autoridad sobre la creación es la creación total, porque todas las cosas, lo visible e invisible, lo ha creado Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Dios, el Dios de Israel. Así que Él tiene toda autoridad, y como Él es Rey soberano, de decir o de establecer el día en que usted y yo tengamos que estar delante de su presencia. Y Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y aparte de que eso es el deseo de Dios, de que usted more con Él, usted tiene la responsabilidad, vuelvo y le reintegro, que aceptar a Cristo, porque esto es lo que Dios ha determinado. Usted va a estar, si usted quiere, delante de la presencia de Dios, y si usted no quiere, delante de la presencia de Dios, porque hay un decreto, y lo que el Dios o el Rey decreta se cumple. Todos los súbditos, aún en rebeldía, tienen que someterse, y dice la palabra que Jesucristo, Dios le dio la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda rodilla se doblará. Amén. Y que toda lengua confesará que Él es el Señor. Y qué bueno cuando nosotros delante de Él nos arrodillemos y demos nos quitemos nuestra corona y le demos gloria y alabanza a ese Dios que nos ha limpiado, que nos deja a vivir en paz, en gozo, en armonía, que nos ha guardado. A ese Dios que nos ha amado tanto y hemos aprendido a amar. Hermano, no hay una cosa mejor que servirle a Dios. No hay una cosa exquisita de tener esta paz, este gozo, esta presencia de Dios en nosotros. Yo les insto para que usted, si no le conoce como su Señor y Salvador, usted le acepte en esta tarde como su Dios, su Señor y Salvador. Porque Cristo a eso ha venido, a que usted y yo estemos delante de su presencia. Y con esto yo quiero establecer, según la palabra, como leímos en el segundo libro de Tesalonicenses, ¿verdad? Que toda la palabra nos es útil para enseñar. Tiene varios significados o varios verbos que nos dan diferentes connotaciones, pero mira lo que dice. Vamos a leerlo una vez más, porque el Señor lo que quiere es que usted y yo estemos, ¿verdad?, delante de su presencia. Pero dice la palabra en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, perdón, que estoy en otro libro, segunda de Timoteo, capítulo 3, estaba en Tesalonicenses, perdone. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura, o sea, la palabra completa, el Nuevo y el Antiguo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si buscamos cada uno de estos verbos, nos damos cuenta que hay una acción, pero quiero enfatizarme en la enseñanza. Dios nos enseña por medio del profeta Enoc, por el profeta Elías, y nos enseña también por el apóstol Pablo cómo es la despedida de nosotros de este cuerpo. Porque muchos hemos muerto por enfermedad, pero usted sabe qué, Dios estableció el día y la hora para que usted esté delante de Él. Y ya hablamos de lo que es la muerte, y ya hablamos, ¿verdad?, de la naturaleza esta en donde nosotros vamos a tener
este evento de partir con el Señor y que llega el día del juicio eterno. Pero déjeme decirle que el profeta Enoc, esa historia de él la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 5, específicamente vamos a hablar del verso 24 para que lo estudie y lo vea. También nos habla en Hebreos y nos habla en el libro de Judas, en el verso 14, nos habla de este hombre de Dios. Y yo le quiero decir que este hombre de Dios conoce a Dios, entrega su vida a Él después que Él viene y es padre. Porque Él, si la palabra no especifica mucho su relación con Dios antes de este evento, de que Él fuese padre. Pero cuando Él mira y sabe que esta criatura tiene un alma y va a tener un lugar de habitación, ya sea delante de la presencia de Dios o separado de Dios, este hombre viene a caminar con Dios, a buscar una relación íntima con Él. Y usted sabe que, hermano, este hombre agradó tanto a Dios, y su comunicación y su comunión y su relación con Dios era tan íntima que dice la palabra en el verso 24 que él estuvo caminando y Dios se lo llevó. Caminando, él estaba caminando con su Dios y Dios lo trasladó al cielo, hermano. Para que usted y yo no se nos haga estamos en la enseñanza de lo que dice el verso 16, ¿verdad? Del libro de Segunda de Timoteo. Esta enseñanza nos dice a nosotros que a Dios no se limita, ¿verdad? Ni por el tiempo crono, ni por la atmósfera, ni porque la presión atmosférica o la presión del agua. Dios no lo limita nada, hermano. Él estuvo caminando y él ascendió a los cielos, a la presencia de Dios. Y dice la palabra que él vivió 300 y algo de años y se quedó en ese número porque dejó este tiempo terrenal para vivir en el eterno. Y él se encuentra delante de la presencia de Dios. Si usted conoce la palabra y dice que toda la escritura en este verso de Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y nosotros conocemos algo de Dios que es primordial para que este conocimiento y esta narrativa se mantenga firme en nuestro corazón, y es que Dios no puede mentir. Que Dios es verdad y que en Él hay justicia y que Dios es un Dios justos, justificados, santificados en Dios. Mire, hermano, aunque a usted le parezca extraordinario, déjeme decirle que Dios no se limita en nada. Él es todopoderoso. Él tiene todo poder y por consiguiente Él determinó trasladar a este hombre que no vio muerte a su presencia. Y usted y yo vamos a ser en un momento dado, ¿verdad?, trasladado de esta forma, porque así lo declara la palabra en el libro de Tesalonicenses, pero vamos a ir entrando allí un poco más tarde. Yo que quiero establecer también que no, ¿verdad?, en el libro de Hebreos capítulo 11, vamos a ir allí, porque yo le dije la historia ¿verdad?, de Génesis. No la leímos, pero quiero leerle este pedacito de Hebreos 11, verso 5, que dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo que yo quiero que usted sepa es que hay un testimonio y hay una palabra. Y cómo Dios puede hacer todas las cosas. Acuérdense que Dios es soberano y Él no se somete a nada. Nosotros nos tenemos que someter a muchas leyes físicas, porque usted no se puede tirar de una ventana tan alta y no hacerse daño.
Pero tenemos estas leyes físicas que nos tenemos que someter, tenemos que someternos a las autoridades y tenemos que someternos a Dios. Pero Dios todo lo tiene sometido. Dice la palabra que sus pies están sobre la tierra, que la tierra es el estrado de sus pies. Nosotros estamos sometidos, pero Dios no se somete. Y si Dios ha establecido que porque usted le agrada a Él y usted ha hecho las cosas en obediencia, Él se lo puede trasladar porque ya lo hizo una vez. Y acuérdese que estamos en la parte de la enseñanza. Dios nos enseña para que nosotros aprendamos, vivamos conforme a su palabra, para entonces Él glorificarse. En el libro de Judas, también en el verso 14, nos damos cuenta, hay otro evento del mismo profeta, y nos dice que de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares. Si nosotros nos damos cuenta, este hombre tenía una relación con Dios. Él conocía el número completo de que están compuestos los ángeles. Él tenía esta revelación, hermano. Si usted camina con Dios de la forma que Dios le agrada y nos está enseñando que el hombre de carne y hueso, usted y yo podemos hacerlo, Dios quiere, ¿verdad?, que usted y yo lleguemos a esa intimidad, a esa unión con Él, que Él nos pueda trasladar. Y esto lo vamos a ver nosotros, porque llega en el momento del fin del mundo, o cuando Cristo venga, la segunda venida de Cristo, pero lo vamos a leer en Tesalonicenses, y no me quiero adelantar a esto, porque quiero hablarles de Elías. La historia de Elías la encontramos, este es un profeta también, y la encontramos en Segunda de Reyes, y en el capítulo 2, verso 11. Y también lo vamos a encontrar, aparece en otros libros y en otros capítulos, pero quiero enfatizar en el verso 11 del capítulo 2, que es donde él fue traspuesto, y en Santiago, ¿verdad?, 5:17, para que usted y yo podamos entender que no tenemos que ser superhombres, que nosotros lo que necesitamos es conocer a Dios, someternos en obediencia a Dios y hacer la voluntad de Dios. No necesitamos ser superhombres. Mire lo que dice la palabra del profeta Elías en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 11. Segunda de Reyes, espérese un momentito aquí, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, dice la palabra: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo que yo le quiero decir en esta tarde es que este profeta había sido avisado por Dios de que llegaba el día y la hora de su partida, que Dios se había agradado tanto de él que se lo iba a llevar. Y en la palabra están estos dos acontecimientos antes de la revelación del secreto del Nuevo Testamento, que va a pasar en un tiempo futuro, y Dios lo lleva a él y le dice: mira, dice la palabra, hermano, en el Salmo, es donde, este Salmo donde Moisés le pide al Señor que lo ayude. En el Salmo 90, verso del 10 al 12, él sabe que el hombre tiene un día determinado, una cantidad de años, y él declara allí en ese Salmo, si quiere se lo leo para que usted pueda verlo, porque dice la palabra en el Salmo 90, en el verso del 10 al 12, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este hombre, Moisés, ¿verdad?, entendió que el hombre tiene un tiempo de expiración. Y él dice que puede ser los 70 años, pero que a los más robustos Dios le permite llegar a 80. Y vemos que ha habido personas que han llegado a tener más edad. Pero el punto es que él quiere conocer todos los días. Él quiere tener sabiduría para que sea, si son 70, son 80 o son más, nosotros vivir conforme a la palabra de Dios, agradándole a Dios, porque si usted vive 120 sin conocer a Dios, usted no ha vivido y va a tener una eternidad con tristeza, porque le dio el Señor tantas oportunidades de vida para que usted tomara la decisión correcta y usted no la hizo. Va a tener es que la palabra que se me viene a la mente es regret, porque no me acuerdo exactamente. Arrepentirse. Amén, gracias, hermano. Nos vamos a arrepentir. ¿De qué me vale a mí haber vivido 120 años cuando voy a vivir una eternidad que no tiene fin y que es por siempre en condenación? Si lo ponemos en una balanza, perdimos todo, aunque hubiésemos estado millonarios y hubiésemos sacado el jugo, como decimos por ahí, a la vida. Como quiera es una pérdida, es un arrepentimiento, porque vamos a estar separados del propósito mayor por el cual nosotros tuvimos vida, que es conocer a nuestro Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que este hombre Elías, Dios le revela que venía su ascenso al cielo. Y nos vemos, si nosotros leemos los otros versículos, nos damos cuenta de que Eliseo, ¿verdad?, sabiendo también él, porque él conocía, ¿se acuerdan de la prédica del viernes que dio el hermano, ¿verdad?, Edgar? Él conocía que su Señor se iba. Él sabía que le iba a tocar el llevar hacia adelante el ministerio profético. Pero usted sabe que, aunque nosotros sepamos que hay ganancia y que estar delante de la presencia de Dios es vida, nos da tristeza, porque la historia declara que él rompió su vestido y que él tuvo tristeza y que él lloró, sabiendo él que estas cosas Dios se las había advertido, porque en nuestra humanidad pues nos va a dar tristeza en la pérdida, pero tenemos el gozo de que las personas se fueron con el Señor y que están en gozo y están en paz y que las vamos a volver a ver si nos mantenemos nosotros buscando el camino que buscaron ellos, por el cual fueron graduados, porque la muerte no es una pérdida, la muerte es una graduación, porque pasamos de esta tierra a vivir delante de la presencia del Dios Todopoderoso, en paz, en gozo, en alegría, para nosotros entonces estar y llegar allí y ser levantados también. Tenemos que vivir esto. Mas sin embargo, el Señor le da la revelación al apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, que ahí es donde yo quiero llegar para terminar esta palabra, para que nosotros entendamos. Vamos a buscar la palabra en el capítulo 4 del primer libro de Tesalonicenses, hermano, y vamos a leer allí para que usted vea que si a usted le parece extraordinario que Dios haya traspuesto estos dos hombres, no se debe de sorprender cuando Jesucristo, nuestro Señor, venga la segunda vez a buscar su pueblo. Porque leímos allí en Hebreos que Él se va a presentar nuevamente, pero sin relación al pecado, para restablecernos. Mira lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 18. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
como otros que no tienen esperanza. Lo primero que nosotros tenemos que saber, que los muertos en Cristo tenemos esperanza de resurrección, vamos a encontrarnos nuevamente con ellos, vamos a compartir con ellos. Si usted y yo en obediencia caminamos hasta el final, ¿verdad? Como ellos caminaron, porque ellos lo único que han hecho es ganarnos la partida, están delante del Señor esperando por nosotros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen con Él. La muerte en Cristo está esperando solamente que el Señor levante, nos llame y todo suene la trompeta. Por lo cual os decimos en palabras del Señor, que estas palabras que Él está diciendo son palabras del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aunque usted y yo estemos vivos y suene la trompeta, primero se van a levantar los muertos en Cristo. Usted, porque ya sus almas y su espíritu están delante del Señor. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, lo primero que yo quiero establecer aquí es que los cristianos, en nuestro argot, decimos que hay un rapto. La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero usted sabe que cuando hay un arrebatamiento, arrebatar es quitar algo con fuerza. Cuando hay un arrebatamiento, que es lo que dice la palabra, el apóstol Pablo, en el misterio que Dios le enseñó, ¿verdad?, nos dice a nosotros que los que murieron, que están bajo tierra, y ya leímos en Apocalipsis capítulo 20, que el mar dio sus muertos, que la tierra, los que están en las tumbas, todo, hermanos, separaron los muertos en Cristo. Dice la palabra, y lo volvimos a, no sé si se acuerdan, pero vayan de referencia a Apocalipsis 20, que estuvimos hablando de eso, los versos 2 y 13, en donde el mar, la tierra, todo va a dar sus muertos para estar delante de la presencia de Dios, y los libros van a ser abiertos. Y está el juicio de los cristianos y está el juicio de los que no aparecen en el libro de la vida, y que nosotros decimos que se perdieron o van a estar fuera de la presencia de Dios. Y es una base bíblica, y muchos usamos esto de decir que el infierno, hermanos, el infierno es real, es un sitio de condenación y de castigo que estableció Dios para Satanás y sus ángeles, no para el hombre, hermano. Y nosotros le estamos hablando de esta base. Dios quiere que usted esté delante de Él en su presencia. Por eso que el Señor nos enseña en esta noche que busquemos de Dios, que nos arrepintamos si no le conocemos, que vengamos a Él, para que nosotros no lleguemos a este lugar. Pero dice la palabra, como acabamos de leer aquí en el libro de Tesalonicenses, que los que quedan, cuando suene la trompeta con voz de arcángel, cuando Cristo llame, que se mantenga, los muertos que están en la tierra serán levantados. Y nosotros, los que estemos vivos en este periodo, en esta era, que no sabemos el día ni la hora, porque eso está establecido en poder y potestad del Padre, van a ser transformados. Este cuerpo de carne corruptible va a ser transformado en un cerrar y abrir de ojos, en una cosa tan pequeña, en esta pequeña cantidad de tiempo que no sabemos cuánto tiempo es. Así la carne física mortal va a
ser transformados en inmortal. Y vamos a ser subidos. Pero el que murió en Cristo también, primero que nosotros. Y este es el misterio. Dios quiere que usted y yo tengamos fe. Y dice la palabra, mira lo que dice en el último verso de este libro. No de este capítulo, pero del libro. Sí, es hasta el último verso del libro, del capítulo. Qué bueno. Dios cierra capítulo 4 diciéndonos: alentaos los unos a los otros con esta palabra, de que no vamos a ser, no nos vamos a quedar, de que no nos vamos a perder. Si usted está en Cristo, en el tiempo que suene la trompeta, que con voz de mando el Señor llame a sus redimidos, los lavados en la sangre de Cristo, hermano, usted va a ser transformado. Y hay una bienaventuranza, porque sabemos, con el ejemplo de Enoc y de Elías, que aunque la palabra dice que vamos a morir y después el juicio, Dios a los de la época o el periodo de los de Tesalonicenses, que habla aquí, que son los que van a ser transformados, y estos dos nos damos cuenta que Dios puede transformarnos. Y yo los dejo con esta palabra: Dios les ama. Cristo pagó por usted. Ese appointment no se va a cancelar por nada de lo que usted haga, pero sí puede estar en el grupo de los que han sido lavados, redimidos, transformados, que vamos a estar en gozo y armonía delante de la presencia de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hay una esperanza para todo el que cree. Hermanos, Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Qué bueno saber que nosotros tenemos esperanza en Dios. El Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. El altar está abierto, el que necesite la oración. Trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Ayúdenos, eso es. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice: vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen: ven. Ven, Señor Jesús. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Olvidas la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Cuando en ese momento el sol pestañea a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Diga, vuelve. Oh, vuelve.
El espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús, queremos ver tu rostro. Ven, Señor Jesús, queremos estar contigo para siempre. Prepáranos, Señor, para el día glorioso. Ven pronto, ven, Jesús, ven. La iglesia te espera. el espíritu y la novia dicen el espíritu y la novia dicen el espíritu y la novia dicen Dicen así: ven, Señor Jesús, ven pronto. amén. Sí, Señor. Ven pronto, Señor, ven pronto. La casa de bendición te espera. ¿Cuántos se van con Cristo ese día? ¿Cuántos? Denle un aplauso a ese día. Gracias, Señor, por salvarme y por esta tarde maravillosa. Gracias, Dios mío, te bendecimos. Te ruego una bendición especial para esta casa y sus pastores. Te ruego, Señor amado, que nos prepares a todos para estar juntos en aquel día. Que así como nos gozamos.